Ya. Bueno. En un minuto comenzamos. ¿Podemos comenzar, Mario? Muy bien. Pues buenas noches, hermanos. Muchas gracias por su asistencia. Y pues vamos a comenzar con una oración pidiendo a Dios su dirección en su día. Vamos a orar, por favor. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y cuidados que has tenido para con nosotros. Muchas gracias por cuidarnos, por protegernos y por proveer para toda necesidad. Pero sobre todo gracias porque tú nos has salvado. Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, pagando por ello. Gracias porque también nos has limpiado, nos has hecho nuevas criaturas. Y estamos también aquí para honrarte y glorificarte en todo momento. Y también con el deseo de conocer más de tu palabra y a través de tu palabra conocerte más a ti y conocer tu voluntad. Muchas gracias por la presencia de mis hermanos aquí, que tú nos bendigas. Gracias por su disposición para venir hasta este lugar, para saber más acerca de tu palabra y cómo estudiarla. Rogamos tu guía en todo momento a través de tu Espíritu Santo y que tú dispongas nuestro corazón, que esté receptivo a lo que vamos a ver en esta sesión y que sea de mucha ayuda para nuestras vidas en cuanto al estudio que tenemos de tu palabra. Que esto nos permita, Señor, poder aprender más y desde luego aplicarlo en nuestra vida de tal manera que tú seas honrado y seas glorificado. En tus manos nos ponemos, que tú nos guíes en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Bien. El miércoles anterior fue por introducción, estuvimos viendo qué es la hermenéutica y básicamente la hermenéutica consiste en principios, métodos y reglas que nos van a permitir interpretar las escrituras. Entonces no es nada extraño, sino consiste en una serie de reglas prácticamente que se aplican para poder encontrar el significado o lo que quiere decir algún pasaje o algún versículo o alguna palabra, frase de las escrituras. Esto nos va a permitir saber más acerca de las escrituras y desde luego nos va a permitir conocer más a Dios y conocer más de su voluntad y lo que Él tiene para nuestras vidas en lo particular, en lo individual. Entonces vimos que la hermenéutica es la ciencia que estudia los principios, los métodos y las reglas de la sana interpretación de las escrituras. Básicamente eso es la hermenéutica. Vimos también que hermenéutica es la interpretación de textos, ¿verdad? Y también se le considera como un arte. Básicamente hermenéutica significa traducir, interpretar, declarar, explicar, todo eso, ¿verdad? Y la exégesis ya se encarga de aplicar esos métodos, esos principios, esas reglas para interpretar ya las escrituras, ¿verdad? Entonces podemos decir que la hermenéutica vienen siendo las herramientas que se van a utilizar para la interpretación de las escrituras. Entonces,
en estas sesiones vamos a ver métodos y no creo que alcancemos a ver reglas. Entonces es muy amplio este tema de los métodos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los que se dedican a esto, ¿verdad? Los especialistas que se dedican a la hermenéutica y a la exégesis, reúnen en 4 métodos las maneras de poder acercarnos a las escrituras. Y vamos a ver en esta ocasión esos métodos. Y nos vamos a tardar tal vez en algunos un poquito, pero el que se utilice más, ese sí le vamos a dedicar más tiempo. Vamos a ver que no basta tener el espíritu correcto al comenzar el estudio de las escrituras. Recuerden que todo esto que vamos a ver nos va a ayudar bastante en nuestro estudio que tengamos de la Biblia, en el estudio que tengamos de las escrituras, básicamente. Aquí el asunto es escudriñar las escrituras. Y vamos a ver que a pesar de que los judíos tenían la costumbre de escudriñar las escrituras, sin embargo las escudriñaban, pero no creían en Jesucristo, no creían en el que Dios había enviado. Y nosotros pues ahora vamos a escudriñar las escrituras, y el asunto es acostumbrarnos a escudriñarlas, a estudiarlas, y en base a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, para poder estudiar las escrituras necesitamos tener un espíritu correcto. O sea, debemos de acercarnos con la actitud correcta, o sea, con una actitud de humildad, primeramente. Con una actitud de humildad hay que estudiar las escrituras, con una actitud de reverencia, de respeto, de tenerle mucho respeto a las escrituras, de darle un valor, el valor que requiere. Y también debemos de acercarnos con un espíritu de obediencia. O sea, no solamente se trata de conocer de las escrituras, sino se trata de obedecerlas, de aplicarlas en nuestra vida. Tenemos que también acercarnos con un espíritu de oración, y de fe. Eso es algo esencial. Y desde luego tenemos que acercarnos bajo la dirección del Espíritu Santo. Es necesario ser regenerado por el Espíritu Santo, o sea, haber nacido de nuevo, o sea, habernos convertido al Señor Jesucristo, tener a Cristo en nuestro corazón. Porque hay personas que estudian las Escrituras, pero no son creyentes. Entonces, tenemos que acercarnos con el espíritu correcto para el estudio de las Escrituras. Bueno, aparte de acercarnos con el espíritu correcto, es necesario, ¿verdad?, usar un método correcto de interpretación, porque a veces tenemos la idea de que voy a leer la Biblia, voy a estudiarla, ¿verdad? El Espíritu Santo me va a guiar. Exactamente, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Pero tenemos que tener una técnica, una manera, un método para poder estudiar las Escrituras. Y vamos a ver que hay cuando menos 4 métodos, y de esos 4 métodos, uno es el que se emplea más, ¿verdad? Los otros tienen sus, digamos, algo positivo, ¿verdad? Pero vamos a ver que algunos de estos métodos, sus conclusiones no son muy pertinentes, no son muy adecuadas. ¿Sí? Entre estos 4 métodos, ¿verdad?, tenemos el método racionalista, el método alegórico, místico, el método dogmático y el método histórico, gramático, teológico. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Vamos a dar una breve explicación en qué consisten cada uno de estos métodos. Y después vamos a ver cuál es el que se emplea básicamente para el estudio de las Escrituras. Es muy interesante a lo que se refiere cada uno de estos métodos. Y vamos a comenzar con el método racionalista. Entonces, ahí en su material nada más es de ir completando, por favor, con las palabras o frases que hacen falta, ¿verdad? Si se les pasa, me avisan para regresar, ¿no?
Entonces vamos a ver que están estos 4 métodos y vamos a ver el primero, el método racionalista. Dice que este método presupone que lo sobrenatural no existe, lo sobrenatural no existe, y que todo texto de las Escrituras se puede entender por medio de la razón humana. O sea, tenemos que pensar y razonar, y de esa manera interpretar las Escrituras. Es lo que dicen las personas que utilizan este método racionalista. Sujeta toda la Escritura a juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Entonces, es muy científico, también se le llama método científico. El método científico trata de llevar todas las cosas al laboratorio para comprobarlas, pero hay cosas que no se pueden comprobar. Hay cosas que no se pueden comprobar. Pero los que utilizan este método, casi por lo general, no son creyentes, ¿verdad? El asunto es que usan mucho o se basan mucho en el raciocinio, en la razón humana. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19, donde se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí ellos dan una interpretación. En este pasaje se habla de cómo dos varones van a Sodoma y Gomorra, donde vive Lot, ¿verdad? Y lo sacan. ¿Por qué? Porque Dios ha emitido un juicio, destruir a estas ciudades, ¿sí? Pero quiere rescatar, sacar a Lot y a su familia, a su esposa y a sus 2 hijas y a todos los que estén con él. Y estos varones le piden que huya, dice en el versículo número, pues vamos a irnos un poquito más allá. En el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Porque Dios había determinado destruir ese juicio. El pecado había determinado un juicio contra las ciudades. El pecado había llegado hasta un límite que ya no se podía tolerar, entonces iba a ser destruido. El caso es que dice la Escritura que Lot salió y pidió llegar a una ciudad pequeña que se llama Zoar, y se le permitió llegar. Ya cuando llegó a este lugar, dice en el versículo 23 que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. En base a este método racionalista, ¿cómo interpretan ellos este pasaje? Bueno, pues lo interpretan de esta manera. Ellos dicen que no hubo ningún juicio de parte de Dios, sino que todo se debió a un fenómeno natural y que produjo esta catástrofe. Como esta es una región donde abunda la sal, abunda el azufre y abunda el asfalto, abunda el petróleo, ¿verdad? Entonces se generan gases, y dicen ellos que hubo una tormenta donde hubo muchos rayos, y se produjo una gran explosión que destruyó a las ciudades y a todos sus habitantes, y también a todo el fruto de la tierra. Pero los ángeles vieron esto y decidieron sacar a Lot, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que
la mujer de Lot se convirtió en sal? Bueno, pues por los fuertes vientos que se produjeron, ¿verdad? Se formó un gran torbellino lleno de sal, de azufre, de asfalto, y impregnó a la mujer de Lot, ¿verdad? Pero no se convirtió en sal, sino simplemente todos los elementos que se produjeron, ¿verdad? A través de esta catástrofe, ¿verdad? El viento los arrastró y a todo lo que encontró, pues ahí quedaron impregnados, ¿verdad? Y la mujer se llenó de todos esos elementos, ¿verdad? Entonces no fue a causa de un juicio, sino fue a causa de algo natural. Bueno, este es un ejemplo de cómo se interpreta el método racional, ¿verdad? Y hay muchos, pues no, se dicen creyentes, pero en sus escritos interpretan las escrituras en base a este método, ¿verdad? Otro por ejemplo, es cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Cómo lo interpretan? Pues en realidad Jesús no caminó sobre el agua, sino en realidad iba por la orilla. Otros lo interpretan que iba en un lugar muy bajito, ¿verdad? Y que parecía que iba caminando sobre el agua. Y como era de noche y se vino un fuerte viento, los discípulos no se dieron cuenta que estaban cerca de la orilla. Y cuando vieron a Jesús les dio la impresión de que iba caminando sobre el agua, pero en realidad estaba en la orilla caminando, ¿verdad? Entonces no fue un milagro, ¿verdad? Hagan de cuenta que es un efecto de la visión y de varias circunstancias, pero Jesús no caminó sobre el agua, ¿verdad? Sino iba en la orilla. Entonces, de esta manera dan alguna explicación. En cuanto a la alimentación de los 5,000, ¿cómo lo interpretarían ustedes si usan el raciocinio? Si usan la razón humana, los 5,000. La alimentación. Un muchachito llevaba alimentos, ¿verdad? Entonces, el milagro es que Jesús multiplicó estos peces y estos panes. ¿Bien? No fue ningún milagro. Lo que pasa es que este muchacho, ¿verdad? En base a su generosidad, él entregó lo que tenía, ¿verdad? Para que se repartiera, pero todos llevaban de comer también. Entonces pues, empezaron a repartir, ¿verdad? Lo que tenían. Ese es el milagro, que fue algo moral, o sea que las personas llevaban lo suyo, ¿verdad? Pero decidieron a final de cuentas repartir lo que tenían, ¿verdad? O sea, llevaban su lonche y lo compartían, ¿verdad? Entonces de esta manera se interpretan las escrituras utilizando este método racionalista. ¿Sí quedó claro? Vamos a ver, no me puedo retrasar mucho, vamos a ver el siguiente método, ¿verdad? El siguiente método, alegórico místico, considera que toda la Biblia fue escrita con una serie de alegorías. O sea, toda la Biblia fue escrita con una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. O sea, lo importante no es lo que se ve aquí, las palabras, lo importante es lo que está oculto, lo que no se ve, lo místico. Tiene que haber algo más profundo, más escondido, hay que sacarlo. Para ellos místico significa oculto o espiritual. Entonces, así como al método racional se le llama también el método científico, ¿verdad? A este se le llama el método espiritual. Y se usó bastante. De hecho, todavía en algunas predicaciones se emplea. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, es en este mismo pasaje de Génesis 19, en donde a la sal, al azufre, ¿qué otro elemento se menciona? El fuego, ¿verdad? Tienen un significado, ¿verdad?
Las ciudades de Sodoma y Gomorra representan el pecado y la maldad que hay en el mundo. ¿Sí? Representan el pecado y la maldad del mundo. Y ellos necesitan purificación. Y entonces el fuego significa purificación. Ellos necesitaban ser purificados, ¿verdad? El azufre representa la maldad y la sal representa la preservación. Entonces ellos necesitan ser salvados, necesitan ser preservados. Entonces, ¿cómo interpretan esto? Bueno, pues de esta manera, que las ciudades de Sodoma y Gomorra representan el pecado al mundo, en cuanto al pecado y en cuanto a la maldad, y que necesitaban purificación. Entonces, el fuego representa purificación. Ellos estaban ser purificados. Y los creyentes estaban representados ahí por Lot, y cómo Dios lo preservó, ¿verdad? Así también Dios ha preservado a los creyentes. Y Abraham representaba a Jesús, porque Jesús intercede por nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces le dan esta forma de interpretación, y se usó mucho para poder defender las escrituras en aquellos casos en donde aparentemente se contradecían o no se podía dar alguna explicación. Entonces se utilizaba una alegoría para dar una explicación. No se trata de eso así en forma literal, no, representa esto, en fin, algo que es secreto, que es oculto. Entonces, al no poder dar una explicación ante una aparente contradicción en las escrituras, entonces iban por el lado de las alegorías. No, en realidad lo que significa es esto: mira, la sal representa preservación, el azufre la maldad, el fuego purificación, ¿verdad? Lot a los creyentes, ¿verdad? Sodoma y Gomorra pues representa el mundo pecador, ¿verdad? Y que necesita ser salvado y ser preservado, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera explicaban algunas cosas. Otro ejemplo era el de Daniel en el foso de los leones. Ellos explican, es que en realidad Daniel nunca estuvo en el foso de los leones. Lo que pasa es que los leones representan las tentaciones y las debilidades a las cuales nos enfrentamos, y a veces caemos. Los enemigos de Daniel, ¿verdad?, sucumbieron ante las tentaciones. No, se los comieron los leones. En realidad, así dice la Biblia, ¿verdad? Sí, han leído el texto, ¿verdad?, de Daniel, y en el foso de los leones, ¿verdad? Entonces le dan una interpretación alegórica, o sea, empiezan a relacionarlo con otras cosas, o a compararlo con otras cosas, porque en sí una analogía trata de relacionar las cosas, perdón, una alegoría trata de relacionar, ¿verdad? Entonces tratan de sacar un sentido místico, de esa manera tratan de interpretar. Ahora, en algunas predicaciones, algunos predicadores usan alegorías. De hecho, hay alegorías en la Biblia, hay alegorías, pero este método trata de alegorizar todas las escrituras, ¿sí? Y surgió en base a que no se podían dar explicaciones ante algunas aparentes contradicciones en las escrituras. Y surgió en los primeros siglos, no me acuerdo si en el segundo, tercero o cuarto más o menos, para poder dar explicaciones a las personas cultas que tenían algunos creyentes, para poder explicar algunas cosas. Entonces empezaron a alegorizar. Entonces, más o menos eso es lo que, cómo trabaja o cómo funciona ese método alegórico, ¿verdad? Y vamos a ver el siguiente método, el método dogmático. Su nombre se deriva de la palabra griega que significa de la palabra griega dogma, que significa enseñanza o doctrina.
Bien, propiamente hablando, toda doctrina cristiana es dogma, es enseñanza, aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable a la mente popular. Se debe a que las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces en un espíritu rígido o dogmático. La Iglesia romana se basa mucho en este método, en los dogmas. O sea, nada más ella puede interpretar las Escrituras. Y según como esta Iglesia interprete las Escrituras, así las enseña y así debe de ser. Y nadie más puede interpretarlas más que la Santa la Iglesia, ¿cómo le llaman? La Madre, la Santa Madre, ¿verdad? La Iglesia, ¿verdad? Ellos sí tienen la única autoridad para poder interpretar las Escrituras. Entonces ellos las interpretan y las imponen. Y así es, ¿verdad? Pero estos tres métodos tienen algo de positivo, nada más es cuestión de sacarle el provecho adecuado, ¿verdad? Se deben entender algunas cosas, ¿sí? Acuérdense que la fe en Jesucristo también es algo razonable. Se usa la razón también. Se usa la razón. La alegoría se usa para comparar, hacer comparaciones. Por ejemplo, en Gálatas Pablo usa una alegoría entre Sara y Agar para referirse al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, se pueden emplear alegorías para poder enseñar alguna verdad. ¿Sí? Se pueden emplear, pero este método trata de alegorizar todas las Escrituras. ¿Sí? Y el asunto es que las Escrituras dicen esto y así es. Y por eso en algunas iglesias hay problemas, hay dificultades, ¿verdad? Cuando ya los creyentes empiezan a darse cuenta de que lo que se está enseñando no va muy ajustado a lo que dicen las Escrituras, porque ya se empezaron a poner a estudiar, ¿verdad? Se dan cuenta de que hay algunos detalles, ¿verdad? Y entonces, oiga, es que esto de hablar en lenguas, oiga, esto de que la salvación se pierde, se empiezan a dar cuenta, pero muchos no se atreven a decir las cosas, ¿verdad? Porque son impuestas y así es, no así es, ¿verdad? Usted no ande hablando del arrepentimiento, usted nada más de la fe en Cristo, pero es que la Biblia dice arrepentimiento y fe, ¿verdad? Entonces hay varios detalles así como esos, ¿verdad? Que son dogmáticos, se imponen, ¿verdad? Es que algunos buscan interpretar las Escrituras y dicen, así es, así las interpreté, como quien dice, ¿verdad? Y vamos a ver el último método, el método histórico, gramático, teológico. Este método dice que debemos interpretar un pasaje en su contexto histórico. Las Escrituras se deben entender en su sentido literal, normal y natural. Se requiere entender la estructura gramatical básica de cada oración en el idioma original. Entonces, este método dice que debemos interpretar las Escrituras en base a su contexto histórico, en base a su contexto histórico, en base a su gramática. O sea, se debe de interpretar en base al idioma en que se escribió y a los idiomas en que fue traducida también. Y también se debe de interpretar en base a su contexto histórico, en base a la historia, en base a la historia. De estos cuatro métodos, ¿verdad? Los tres primeros, algunos comentaristas, los tres primeros los consideran como erróneos o equivocados, porque no son muy concluyentes y consideran
que el más apropiado o el mejor para utilizarse, incluso le llaman el que es más correcto, es el método histórico, gramático, teológico. Porque este método demanda que se estudie la historia, el contexto, cuando fue escrito y para quiénes fue escrito, ¿sí? Cuándo se escribió, en qué lugar se escribió. También demanda que nos fijemos mucho en la gramática, en los verbos, en los sustantivos, en los pronombres, en los participios, en los gerundios, en todo. ¿Sí? O sea, tenemos que ver la forma gramatical en que fue escrita, incluso si es poesía o si es en prosa o si es una narrativa, nada más, una narración. Por ejemplo, el libro de los Hechos es una narración, de ahí no se puede sacar una doctrina, es un libro histórico, se puede leer como una novela, como un libro, ¿sí? Es muy ameno. Entonces, algunos libros están escritos en narrativa, otros en poesía. ¿Sí? Entonces, este método pide que se interprete las escrituras en base a la gramática del idioma. Y también, ¿verdad? En su contexto histórico y en cuanto al idioma. Así como nosotros hablamos y nos damos a entender y procuramos darnos a entender con mucha claridad, y cuando escribimos procuramos escribir también de una manera clara que se entienda, así también las escrituras fueron escritas con claridad para que se entendiera. Dios quería que las entendiéramos. Entonces, los hombres que escribieron las escrituras lo hicieron en base a la forma en que ellos sabían o que podían utilizar, sabían utilizar y podían utilizar el estilo literario que ellos sabían y que en aquella época sabían que les iban a entender. Entonces tenemos que ver desde el punto de vista que las escrituras se escribieron de una manera clara, que se pudieran entender. Dios no quería ocultar nada. Entonces tenemos que estudiar las escrituras de una manera literal. De hecho, a este método se le llama el método literal también. Y se trata de estudiar la Biblia en su sentido literal, normal y natural, así como ellos hablaban y así como nosotros hablamos nosotros. De una manera que nos damos a entender. ¿Sí? Se requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel a que fue traducida. También se le llama método literal. Este es el que se emplea para la interpretación de las escrituras, porque abarca la historia, la gramática y el idioma en que se escribe. Todo el contexto, todo lo que abarque, todo lo que rodea. Así como nosotros tenemos modismos, ¿verdad? En nuestro lenguaje, también en aquella época había modismos, había palabras. Por ejemplo, hay una cuando se dice que Dios nos dio un poderoso Salvador. En la escritura, en el original dice un cuerno salvador. Así dice. Dios nos proveyó de un poderoso Salvador. Sí, así dice en Lucas. Pero en el original dice, Dios proveyó de un cuerno salvador. En aquel tiempo, la palabra cuerno significaba fuerza, poder. Para ellos, cuando dicen, no, es un cuerno, estaban dando a entender, o se estaban refiriendo a fuerza y poder. Pero ellos lo entendían, sabían lo que significaba la palabra cuerno, la expresión cuerno, un cuerno poderoso, ¿verdad? Un cuerno salvador. Pero si lo traducen
al español no le entendemos. Dios nos dio un cuerno salvador. Entonces tuvieron que hacer cambios, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos entenderlo en cuanto al español, y se traduce, nos dio un poderoso salvador. Para ellos cuerno significaba poderoso, y así viene en el original, un cuerno salvador. No le entiendo eso. Entonces lo tienen que acoplar al idioma en que es traducido. Por ejemplo, cuando tradujeron el Nuevo Testamento al idioma esquimal, no hay una palabra en el idioma esquimal para Dios. Entonces ellos tenían una expresión, el gran señor de la canoa. Para ellos, el gran señor de la canoa era con que representaban a algo más fuerte, más alto que ellos, vamos a decir a Dios. Entonces cuando se refieren a Dios, dice el gran señor de la canoa, el dueño de la canoa, ¿verdad?, para referirse a Dios. Y así, por ejemplo, la palabra zorra, que decían que Herodes es esa zorra, ¿verdad? ¿Sí? Para los esquimales la zorra era algo beneficioso. Para los judíos era algo dañino, zorra. Entonces, ¿a qué le ponemos? No podemos ponerle zorra porque para ellos es bueno, Herodes va a ser bueno para ellos, ¿verdad? Entonces, le pusieron creo que el lotodo, un animal que era dañino para ellos, ¿verdad? Entonces ya no le pusieron zorra, le pusieron el nombre del otro animal que era dañino para ellos, ¿verdad? Entonces, al traducirlo, a veces no hay palabras que equivalen al original, entonces tienen que poner a veces la idea, nada más. Entonces, en base a eso, a estas cosas tenemos que estudiar e interpretar las escrituras. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver este método, ¿sí? Creo que ahí ya tienen el material enseguida. Vamos a ver algunos principios de este método, la interpretación histórica. La Biblia fue escrita en un punto de la historia de la humanidad. La Biblia fue escrita en algún punto de la historia de la humanidad. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La palabra tiempo está muy relacionado con nosotros, ¿sí? Se refiere a una época, a un momento. Entonces, cuando vino el momento en la historia humana, en la historia de la humanidad, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Jesús nació en un punto de la historia, ¿sí? Entonces, la interpretación histórica nos lleva a la historia. ¿Cuándo nació el Señor Jesucristo? Es importante entender que aunque la Biblia fue escrita para todas las edades, fue escrita en un momento de la historia. El nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue en un momento de la historia, y hay referencias, y fue en un tiempo pasado, pero ese nacimiento nos afectó también a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos la historia en las escuelas? Bueno, una vez me preguntaron los alumnos, ¿y para qué estudiamos esto? Está bien aburrido. Hay alumnos que no les gusta la historia para nada, prefieren las matemáticas, ¿verdad? Y la historia, no, es que fechas, nombres y todo eso. Bueno, yo lo que sé es que al conocer la historia, aprendemos de cosas del pasado, cosas que sucedieron hace muchos años.
Y al estudiar nos damos cuenta de por qué sucedieron, las causas, los motivos. ¿Por qué la gente era pobre? ¿Por qué la gente vivía en esclavitud? ¿Por qué la gente sufría? ¿Por qué la gente esto? Bueno, la historia el conocer la historia nos puede ayudar a nosotros a vivir mejor, a vivir de otra manera, a evitar los errores del pasado. Pero los volvemos a repetir, ¿verdad? A veces caemos en los mismos errores, ¿verdad? Entonces la historia es importante porque nos puede ayudar a cómo debemos de vivir ahora, aprendiendo del pasado, de cosas que sucedieron, a evitar los errores de antes. Entonces la historia creo que es muy importante. Entender el contexto histórico nos ayuda a entender las escrituras. Entender el contexto histórico nos ayuda a entender las escrituras. No entender el contexto histórico causa problemas fuertes. Entonces, para poder entender el contexto histórico, ¿verdad?, y entender las escrituras, es importante preguntarnos cuándo ocurrió esto, quién era el rey, cuáles eran los problemas en aquella época, en qué lugar ocurrió. Cuando yo tenía poco de convertirme al Señor Jesucristo, empecé a querer estudiar más la Biblia, y aparte de que me estaban compartiendo estudios, yo por mi propia cuenta empecé a buscar más y más y más y más. Entre los primeros libros que compré fue este. Se llama Cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Y el libro que compré tenía otra pasta diferente, ya me lo eché, o sea, ya se rompió y todo eso. Y este libro lo tuve que volver a buscar, ¿verdad? Y ya estaba descontinuado, aquí ya no se vendía, me lo tuvieron que mandar desde la Ciudad de México y se tardaron en buscarlo. Pero este libro yo lo aprecio mucho porque en este libro encontré varias técnicas para estudiar las escrituras por mí mismo. Y entre las cosas que me ayudaron era cómo estudiar un libro de la Biblia. Y viene una serie de preguntas que a mí me ayudaron. Dice, ¿quién es el autor? Comenzando con eso, ¿quién es el autor? ¿En qué circunstancias se encontraba el autor cuando lo escribió? ¿A quién o quiénes está dirigido? Haz una breve descripción de los destinatarios o del destinatario. ¿Dónde fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? Y así viene una serie de preguntas que a mí me ayudaron a poder estudiar más de las escrituras. De aquí saqué mi primera predicación. Por eso aprecio mucho este libro, porque me dio ideas para sacar la primera predicación. Y la primera predicación todavía la tengo guardada. Ahí la tengo en las hojitas, ya bien amarillitas, ¿verdad? Pero es algo que para mí es muy especial. Entonces es necesario entender el contexto histórico a través de una serie de preguntas que nosotros podemos hacernos, ¿sí?, para ver cuáles eran las circunstancias en que se encontraban las personas en ese momento, ¿verdad? Entonces hay excelentes ayudas que nos pueden permitir saber más de las escrituras. Hay Biblias de estudio, hay mapas y hay atlas bíblicos. Yo me acuerdo que cuando les compartíamos a mis hijos que eran pequeños, yo compraba mapas de Palestina, de Israel, y los poníamos en la mesa y les explicaba: aquí está Jerusalén, aquí esto y esto, y les daba una breve clasecita y me ayudaba del mapa, ¿verdad? Y entonces es importante conocer los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos, las ciudades que se mencionan en las escrituras, en fin. Los mapas nos pueden ayudar bastante, los comentarios, diccionarios, todas esas son fuentes que nos pueden ayudar en el estudio de las escrituras. Y
Ahora las generaciones de ahora tienen más acceso a la información a través de Internet. En mi época yo tuve que desempolsar, ¿verdad?, para irme haciendo de libros, de comentarios. Entonces, gracias a Dios porque ustedes están aquí, y eso significa que ustedes quieren estudiar, escudriñar las Escrituras. Y aquí vemos una forma, una técnica, una manera de poder estudiarlas, es ir a la historia, conocer la historia. Muy bien, vamos a ver también que un texto fuera de contexto es un pretexto. No solamente es importante el contexto gramatical, sino también el contexto histórico. Los que interpretan mal la Biblia, un texto fuera de contextos para ellos es un precepto. ¿Sí? Y debemos entender que aunque la Biblia fue escrita para todas las edades, perdónme, todavía me pasé un poquito, estoy aquí. Debemos entender que aunque la Biblia fue escrita para todas las edades, primeramente fue escrita para personas en específico, en un tiempo específico. ¿Sí se acuerdan de Primera de Pedro? ¿A quiénes les dirigió la carta? A los expatriados. Entonces tenemos que ver a las personas en específico a quienes fue escrita, para también saber en un tiempo de uno específico cómo se aplica a mi vida. O sea, ¿por qué les escribió? Es que había una necesidad, había un problema. ¿Sí? Cuando ustedes escriben una carta a alguien, es porque hay un motivo, una causa, una razón, una necesidad. En 5.13, 1 Juan 5.13, se los voy a leer. 1 Juan 5.13, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quiénes les estaba escribiendo también? Si en aquella época había esclavos, nosotros debemos de tener esclavos. Si en el Antiguo Testamento el día de adoración era el sábado, ¿por qué nos reunimos los domingos? Son preguntas, ¿sí?, que tenemos que buscar en las Escrituras para contestarlas. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué comemos cosas ahora que en el Antiguo Testamento se prohibieron? Entonces tenemos que ir al contexto histórico, al contexto gramatical, ¿sí?, al idioma. Tenemos que ir a todo eso. Bueno, la interpretación gramática se refiere simplemente a poner atención a las palabras del texto. Es nada más poner atención a las palabras del texto, a lo que significan. Hay personas, hay creyentes que no entienden alguna palabra en la Biblia y la anotan en un papelito, ¿verdad?, y después buscan en un diccionario lo que significa, porque les interesa. Tal vez desconozcan o no están muy seguros o ignoren el significado de esa palabra, y por no saber el significado de esa palabra no entienden el versículo. Pero ya cuando van al diccionario, ¿verdad?, y buscan, ándale, ya le entendí qué significa. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra contexto? ¿Qué significa la palabra contexto? Contextualizar, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir al diccionario. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una metáfora? Yo confundo mucho. Más o menos se refieren a lo mismo. ¿Qué es un símil? ¿Verdad? Entonces uno tiene que ir al diccionario a buscar. Entonces aquí se trata de poner mucha atención a las palabras del texto, de ese versículo, de ese pasaje, para poder encontrar el significado, a qué se refiere, para poder interpretar. Un profesor decía que la buena interpretación es entender el significado de cada palabra en el texto hasta los detalles pequeños. Por ejemplo, la palabra
estímulo. ¿Qué significa? Bueno, cada palabra, decía un comentarista, cada palabra tiene su historia. Cada palabra tiene su historia. Originalmente la palabra estímulo se refiere a una punta metálica que se ponía en una vara o en una garrocha para picarle a los bueyes, ¿verdad?, que estaban arando, para picarles detrás de las orejas y que no se distrajeran, no se salieran del camino y siguieran derechitos. Algunos dicen que con esas les picaban en las costillas, ¿sí? Y era una punta de fierro, puntiaguda, ¿verdad? Entonces tenían heriditas así. Le voy a aplicar un estímulo, ¿verdad? Con el paso del tiempo va cambiando el significado y ahora dicen, les voy a dar un estímulo. ¿Qué entendemos ahora por estímulo? Pues que nos van a dar un regalito, algo que nos anime, ¿verdad? Sí, me dieron $100 como estímulo, me dieron un bono de 1,000 pesos, un buen estímulo, ¿verdad? Pero originalmente significaba esa punta de estímulo. La palabra bárbaro dice, originalmente significa a los extranjeros, ¿sí? Después fue cambiando su sentido y se refería a alguien perverso, malvado, ¿sí? En la actualidad es para referirse a alguien con el que se expresa maravilla. ¡Qué bárbaro! Lo hizo muy bien, ¿verdad? Fue maravilloso. ¿Cómo van cambiando el sentido? Entonces tenemos que poner mucha atención a las palabras en el texto. O sea, vemos una palabra y tenemos que estudiar su historia, todos los posibles sentidos que tiene una palabra y aplicarla al versículo, al contexto, para que quede. Es como si faltara una piececita de un rompecabezas. Ándale, ya lo entendí. Significa esto, ¿sí? Esa es la interpretación gramatical. La buena interpretación es entender el significado de cada palabra en el texto hasta los detalles más pequeños. Es importante poner atención a los sustantivos, a los verbos o palabras que conectan un pensamiento con otro. La interpretación gramatical no es fácil. Muchos batallamos para poder comunicarnos, para poder expresarnos. Sin embargo, todos nosotros lo hacemos. A veces nuestros padres o algunas personas nos dicen las cosas con algún dicho, con alguna frase, y nosotros la entendemos, la interpretamos, ¿verdad? O nos dicen algún dicho, por ejemplo, el que yo me sé mucho, un ojo al gato y otro al garabato, que nos quieren dar a entender algo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando decimos, échame aguas, no, pues va a irle echar, ¿no? Nosotros entendemos que avísame o si hay algún problema me avisas o algo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que sí interpretamos? Interpretamos cosas, palabras, frases. Es importante poner entonces atención a los sustantivos, verbos, palabras, adjetivos, pronombres, gerundios, participios. Todo eso conectan un pensamiento con otro, conectan una idea con otra. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos, eran libros, eran cartas. Yo tenía un Nuevo Testamento que no estaba dividido en capítulos ni en versículos, y me gustaba mucho porque le entendía mejor a lo que estaba diciendo el autor de ese libro. Nada más que una vez un joven no tenía Biblia esa vez y se la presté y pues adiós, ¿verdad? Entonces, y ya no he podido encontrar otro Nuevo Testamento así, que estuviera todo parejo, sin capítulos, sin versículos, sin numeritos, sin referencias ni nada. Es como un libro, una carta,
¿sí? Entonces, originalmente así estaba. Nada más pues para facilitar el estudio de las escrituras se fue dividiendo, no me acuerdo en qué fecha se dividió, en capítulos y en versículos para tenerlos como referencia, ¿verdad? Pero originalmente eran todos parejitos así. Hay tres reglas esenciales que son la clave de la interpretación gramática. ¿Cuáles son esas tres claves? El contexto. El contexto. El contexto. ¿Qué es el contexto? Pues está lo que está antes, lo que precede y lo que sigue después de una palabra o de un versículo. ¿Sí? Es importante leer todo el contexto. Uno de los errores que a veces cometemos es agarrar el versículo sin fijarnos en lo que viene arriba y lo que viene después. O sea, tomamos un versículo aislado. Tenemos que leer todo el contexto para poder entender lo que dice el autor o para hacer una interpretación. ¿Sí? A veces cuando nos están compartiendo la palabra de Dios, decimos, vamos a este versículo, ¿verdad? Bueno, está haciendo referencia al tema que se está compartiendo, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Del contexto también. ¿A qué se estaba refiriendo? Como les comenté la vez pasada, ¿verdad? Se usa mucho donde están reunidos dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de nosotros, ahí Él está en medio. Y es correcto, es verdad, está el Señor Jesucristo en medio, pero la pregunta es, ¿y cuando está uno? Cuando no son dos o tres, cuando está uno, no, pues también, ¿verdad? El asunto es ver por qué dijo el Señor Jesús esas palabras. No, pues si leemos el contexto, se estaba refiriendo a un caso de disciplina. Se estaba refiriendo a un caso de disciplina y había que tratar ese asunto, ese problema. Y era necesario dos, tres, ¿sí? Dos o tres. Y estoy con ustedes para tratar ese asunto de disciplina, por ejemplo, en una iglesia. Bueno, ¿sí? Pero es cierto que el Señor Jesús está donde están dos o tres, pero cuando es uno, pues también, ¿verdad? El Señor Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta el contexto. Nada más unos 2 o 3 minutos. Un texto fuera de contexto es un pretexto. La palabra pretexto es una palabra, una frase para justificar algo, por ejemplo, un error, una falla, o para justificar a alguien, ¿verdad?, que haya cometido un error, ¿verdad? Con esto se quiere decir, ¿verdad?, que no debemos de sacar un versículo de su contexto. Por ejemplo, hay grupos que tienen algunas enseñanzas que se basan en un versículo, pero fuera de todo el contexto. Aparentemente hay versículos que dan a entender que la salvación se pierde. Entonces tenemos que estudiar el significado de cada palabra de ese versículo y el contexto a qué se estaba refiriendo. Por ejemplo, en Timoteo, donde se habla que las mujeres se salvarán engendrando hijos, sosteniendo hijos, ¿cómo les ha dado de cabeza a algunas personas? Ay, ¿cómo está esto? Pues lee el contexto para que sepas a qué se está refiriendo. Nos vamos a salvar, las mujeres se van a salvar por tener hijos o por arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Qué enseña la Escritura en cuanto a la salvación? Que la salvación es por fe, por arrepentimiento o por tener hijos. No, entonces tenemos que ver el contexto, tenemos que estudiarlo. A mí me mortificaba mucho ese versículo y a veces me preguntaba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben que se está refiriendo ahí se habla de mujeres, de esposas, ¿verdad? Se salvarán teniendo, pero eran creyentes. Esas mujeres ya eran creyentes. ¿Sí? No, lo que pasa es que se está refiriendo a otra cosa.
se está refiriendo a otra cosa. Entonces tenemos que estudiar muy bien, ¿verdad? El significado y el sentido de las palabras. Hay que ir al original. Acuérdense que a veces en el original, al pasar o traducir a otro idioma, hay problemas, hay dificultades porque no hay términos o palabras adecuados o equivalentes a esas palabras. ¿Sí? Entonces, en cuanto a ese versículo, como me daba mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces tuve que buscar varias interpretaciones, en varios comentarios aquí, y hasta otra cosa muy importante, mis hermanos. A veces es necesario ir con el pastor o con los hermanos que conozcan más y preguntar. Yo he ido con algunos hermanos, ¿verdad? Y digo, oye, ¿qué significa eso? No sé, pero voy a investigar. Y ya investigué y luego me avisó. Así me pasó con un hermano. No sé, pero voy a investigar. Él tenía varios comentarios, él tenía suficientes recursos y tenía muchos libros para buscar información. Y después me mandó una hoja con la interpretación, ¿verdad? De lo que yo le pregunté. Gerardo, que está, léela, estudiala. A mí me pareció la interpretación más acertada. Entonces es bueno preguntar a los hermanos. Si el hermano no sabe, no, pues no sé, pero voy a buscar, voy a preguntar o vamos con el pastor. Es otra manera de poder buscar más información en cuanto a la interpretación de algún pasaje con el que tengamos problemas. Hasta aquí le vamos a dejar pendiente la interpretación teológica para el siguiente miércoles. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración. Muchas gracias, bendito Señor, por ese tiempo que nos has permitido para conocer más acerca de este tema y en especial sobre este método literal que pues nos ayuda bastante a poder interpretar las escrituras a través de estos principios, el contexto histórico, gramatical y teológico, Señor. Entonces queremos ponernos en tus manos para que tú nos ayudes, nos des sabiduría para saber cómo podemos utilizar esta forma de estudiar tu palabra y sacarle el máximo provecho. Muchas gracias por mis hermanos, que tú seas con ellos, que tú les ayudes, que les sea de utilidad este material y que tú les guíes a ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús, muchas gracias y que tú nos despidas con bien, en paz, que podamos llegar con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Con el favor de Dios, pues nos vemos el próximo miércoles. Terminamos este punto y entramos ya a las reglas. Son alrededor de 10 reglas y esas reglas nos van a ser de mucho provecho para nuestro estudio con las escrituras. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.